artículo científico, o en sus siglas en inglés, Introduction, Method, Results and Conclusion. Esto tiene que ser un artículo estructurado y organizado de los artículos científicos que van a ser parte de nuestras referencias bibliográficas y predominante en la estructura de artículos de revista para el tipo de artículos de análisis empírico originales, ¿no? Como para revistas o determinadas conferencias que se presenten. Entonces, el modelo IMDR o IMRAD es un modelo muy potente como esquema expositivo. Busca responder las principales preguntas relacionadas con un proceso de investigación, ¿no? Porque, como mencioné anteriormente, primero toda revisión nace de una pregunta. Eh, es decir, ¿qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se realizó? ¿Qué se obtuvo? ¿Cuáles fueron los resultados? Y la discusión, ¿no? O sea, que estos resultados, ¿qué significan? ¿No? Discutirlos. Tienen una estructura modular. Permite al autor organizar ideas y no olvidar elementos críticos de la redacción. Permite a los revisores y a los editores evaluar de modo más sencillo y certero. Y permite a los lectores encontrar rápidamente los principales elementos del artículo, de los cuales quieren ellos revisar. Realmente este modelo tiene cuatro partes fundamentales. Uno es la introducción, que viene a ser el qué o el por qué. ¿Por qué se desarrolla este estudio? ¿No? ¿Cuál es la motivación? ¿No? ¿Cuál es la justificación de esto? ¿Cuáles son las principales preguntas o hipótesis que busca responder o analizar la investigación? ¿Y cuál es el objetivo de la investigación? Esto tiene que ir en la parte de introductoria. En la parte del método es el cómo. ¿Cómo vas a realizar esta investigación? ¿O cómo se realizó ya, una vez previo a la publicación? ¿Cuándo, dónde y cómo fue desarrollado el estudio? ¿Qué materiales fueron utilizados? ¿Qué metodología y técnicas se utilizaron? En resultados, es qué se obtuvo, ¿no? Detallar qué se obtuvo, cuáles fueron los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Qué respuestas fueron encontradas para nuestra pregunta de investigación? ¿Y cuáles fueron los hallazgos de nuestra investigación? Además, si las hipótesis que planteamos se aceptaron o se rechazaron, ¿no? Y en la parte de discusión, quiere decir qué significan estos resultados, ¿no? ¿Qué implicancias tienen las respuestas halladas? ¿Cómo afectan estos resultados al campo de estudio? ¿Cómo se encuadran con los hallazgos de otros investigadores? ¿Y qué perspectivas existen para un trabajo futuro, ¿no? Para que pueda ser replicado o de repente copiar la idea y mejorar el trabajo, ¿no? Entonces el modelo IMRD o IMRAD consta de introducción, qué problema estudiamos, el método, cómo estudiamos el problema, de resultados, cuáles fueron los hallazgos, y de discusión, qué significan estos resultados. Entonces es el modelo de la copa de vino, ¿no? Donde tiene dos partes más amplias, que son la introducción y la otra que es la discusión y las conclusiones, y una parte estrecha que es el métodos y resultados, ¿no? Que es la parte central del reporte. Entonces, la guía para redacción, presentar el tema y posicionar el estudio desde una perspectiva amplia, describir el trabajo de un modo general, describir los métodos aplicados en el estudio, reportar los resultados obtenidos, comentarios y conclusiones de los principales avances logrados y destacar la importancia del trabajo desde una perspectiva amplia. Tiene que ir una simetría desde arriba hacia abajo y el estilo de desarrollo del discurso. El tema presentado en la introducción se tratará nuevamente para elaborar la sección de conclusiones. Puede haber una forma cambiante, es decir, es amplio al principio, se estrecha en medio y se vuelve a ampliar al final, ¿no? Como vimos en la imagen de copa de vino. Representa el cambio de generalidad del punto de vista, más genérico en las
explicaciones generales del inicio y final, y más específico y técnico en el cuerpo central. Está adoptado por revistas académicas desde la segunda mitad del siglo XX y originalmente está aplicado por ciencias empíricas y se ha extendido a múltiples disciplinas. Muchas publicaciones no solo prefieren el modelo IMRD o IMRD, sino que lo adoptan como base para las instrucciones a los autores, ¿no? Entonces, la mayoría de las publicaciones pues tienen a llevar este formato. La estructura IMRD o IMRD no es un formato, sino una guía genérica para la redacción de reportes y artículos científicos. La IMRD o IMRD es recomendada por la Asociación Americana de Psicología, el estilo APA, por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y manuscritos de revistas biomédicas, el, que utilizan el estilo Vancouver y múltiples editoriales reconocidas. Las ventajas y desventajas, ¿no? Los beneficios que la estructura ha mostrado su éxito, ¿no? Ya lleva buen tiempo, ha mostrado ser beneficioso, fácil, simple de seguir, facilita la revisión bibliográfica y la literatura relacionada y permite al lector recorrer el texto y localizar partes relevantes, ¿no? Un segundo. ¿Aló? Ya, ok, gracias. Ahorita. Diana, recoge. Sí, anda, anda, dile que recoja. Corre, corre, anda, dile que estoy trabajando. Ya, continuamos. Entonces, permite presentar de forma clara y lógica la información más relevante y la estructura es flexible, permite reordenamientos y cambios para eliminar detalles superfluos que puedan tener. Las desventajas es que no debe pensarse como una estructura rígida, que representa el proceso de creación del conocimiento. Y el procedimiento de es una estructura genérica que debe ser maleable de acuerdo a los intereses del autor, ¿no? Las flexibilidades, que este modelo tiene variaciones en los encabezamientos y títulos. Ciertas publicaciones omiten el encabezamiento de introducción, considerando que el lector debe contar con familiaridad del tema, ¿no? Sin embargo, en la era del Internet, la discusión del trabajo científico se ha masificado y la introducción ha cobrado una especial relevancia, ¿no? Porque es básicamente lo que uno puede revisar del tema y también contiene la justificación. Los encabezamientos, métodos o materiales y métodos admiten la flexibilidad para presentación de técnicas y la mejor opción es incluir títulos descriptivos, perdón. La sección de discusión puede titularse como análisis o resumen o summary, conclusiones, etcétera, ¿no? Todos esos aspectos dependen del estilo de la publicación. El orden de secuencia y escritura puede ser título, autores, resumen o abstract, introducción, materiales y métodos, resultados, figuras y tablas, discusión, agradecimientos y referencias. O también puede haber otro orden, ¿no? Material y métodos, resultados, figuras y tablas, discusión, introducción, referencias, autores, agradecimientos, resumen o abstract del título, ¿no? Pero el que más se describe es el primero, ¿no? El más utilizado. Entonces, acá, ¿no? Entonces, el modelo del copa de vino es el título, de qué se trata, debe ser breve, informativo y fácil de encontrar la información. En el resumen, pues los principales resultados siguiendo el formato IMRD. En la introducción, por qué lo hice, cuál es el problema, importancia, perdón,
la importancia de lo que se sabe y lo que no se sabe del tema, de lo general a lo específico, hipótesis, objetivos, preguntas. En el sitio de estudio, el lugar del estudio y la relevancia, en los métodos, como lo hice, cuáles son los métodos y la justificación para su uso, en los resultados, qué fue lo que encontré, cuáles fueron los hallazgos, los hechos, resumir lo que se encontró con subtítulos y figuras informativas. Acá todavía no hay que discutir, eso pasa en el siguiente proceso, que es la discusión, donde voy a detallar qué significan los resultados y qué, ¿no? Interpretación, explicar los resultados, se lograron los objetivos, las limitaciones del estudio, implicación para estudios futuros, igual de lo específico a lo general. Y el resto pues ya son las conclusiones, que son los principales resultados y significancias y pueden ser parte de la discusión. Agradecimientos y las referencias bibliográficas. Entonces, consejos y reglas genéricas para la redacción. Primero, el título, el resumen, la introducción, métodos, resultados, discusión y conclusión. Ya hemos hablado acerca de algunos, ahora vamos más adelante a hablar acerca de los métodos. Y en cuanto del título, por cada persona que lee un artículo científico, 500 solo leen el título, ¿no? Entonces, nuestro título debe ser enfocado a que exprese lo que básicamente es nuestro trabajo de investigación. No debe ser muy extenso ni tampoco tan corto que no se entienda. Hoy en día la estadística es mucho mayor por la existencia de catálogos en línea y buscadores, ¿no? Que puede hacer que las personas, pues básicamente a través del título ya decidan si quieren o no quieren seguir con la revisión del artículo. Un buen título, el más breve que describa adecuadamente el contenido del artículo. Cada palabra del título debe escogerse cuidadosamente y la asociación entre palabras debe ser manejada con certeza. El error más común en los títulos es la mala sintaxis, es decir, en el orden de las palabras. La indexación en catálogos y bases de datos depende en la precisión del título, ¿no? O sea, si van a colocar dentro del título las palabras mesh, es mucho más fácil que puedan encontrar sus trabajos directamente con estas palabras eh, cuando realicen la búsqueda. El título debe ser declarativo y explicativo de lo que el artículo contiene, no solamente de los temas que trata, ¿no? Cuando es posible utilizarlo, considerar que un título declarativo puede ser más directo que un título neutral. Por ejemplo, el título neutral, influencia de la aspirina en la síntesis de prostaglandina en revesitos humanos. John Van en el año 1971 en la revista Nature fue mucho más expresivo y puso la inhibición de la síntesis de prostaglandina como mecanismo de acción de las drogas de aspirina. Y este autor recibió el premio Nobel en 1988 por su descubrimiento y explicó cómo la aspirina aliviaba el dolor. Algunos títulos son muy breves, es decir, tienen poco contenido. Por ejemplo, Birds of the Rise. El misterio lo puede hacer en algunos casos atractivos, en otros no. O estudios son networks, no es descriptivo, es poco útil, no nos dice mucho lo que es acerca del artículo en sí. Con mayor frecuencia los títulos son demasiado largos. Títulos largos pueden tener menos sentido que algunos breves, ¿no? Eran comunes cuando la ciencia era poco especializada, ¿no? O sea, hacían un título como este de acá, ¿no? Es demasiado largo, o sea, prácticamente está resumiendo el texto en sí, el artículo en sí. Y palabras superfluas en general al principio, como studies on, investigation on, observation on, al inicio, ¿no? Algunos títulos son poco específicos, por ejemplo, la acción de antibióticos en bacterias es corto, sin palabras superfluas. Al menos no es como este de acá, que es observaciones preliminares del efecto de ciertos antibióticos en varias especies de bacterias, ¿no? Sin embargo, unas palabras muy genéricas es muy probable que el estudio no sea sobre todos los antibióticos en toda clase de bacterias. Mejor opción, por ejemplo, acción de la neomicina sobre el Mycobacterium de tuberculosis, ¿no? O acción de streptomicina y tetraciclina en bacterias gram positivas, o acción de antibióticos polienos en bacterias patógenas. Entonces es mucho más descriptivo sobre lo que trata el artículo en sí. Sin embargo, si se define una acción, el título puede ser mejor aún, inhibición de la micobacteria de la tuberculosis mediante la neomicina. Es mucho más llamativo para el autor y para los revisores. Utilizar verbos
en lugar de nombres abstractos, ¿no? La utilización de verbos puede contribuir a hacer un título más dinámico y eficaz. Ejemplo, resolución del problema de Steiner generalizado utilizando un algoritmo genético paralelo. ¿Es una resolución genérica o un caso de aplicación, no? Hay duda de esto. Entonces, ¿cómo resolver el problema de Steiner generalizando utilizando un algoritmo genético paralelo? Entonces, este título aporta dinamismo, destaca la contribución, queda claro que es una aplicación o una propuesta de resolución. Evitar abreviaturas en el título, ¿no? La revista de Lancet indica evitar abreviaturas en el título. Sin embargo, esta revista en el año 93 publicó un título, así se llamaba, OTS, OTC. Entonces, cuando uno revisa este título, no sabe lo que quiere decir, ¿no? Básicamente significa oral contraceptivos over the counter, ¿no? Deberían las farmacias vender anticonceptivos sin prescripción médica, era lo que estaban tratando ellos en esta revisión. Entonces el título ininteligible puede funcionar como gancho, ¿no? Uno puede realmente darle clic y ver de qué se trata, pero en este caso se admitió por ser un editorial, ¿no? Se admite utilizando símbolos de abreviaturas genéricas ampliamente difundidas, ADN, USA, PH, ¿no? Eso sí puede ser eh, colocado en un título siempre y cuando son difusión amplia, ¿no? Que uno al leerlo ya sabe lo que se entiende. En caso de dudas, se sugiere incluir las palabras completas o las palabras y su abreviatura. Debe evitarse incluir fórmulas matemáticas o químicas. No, este es el artículo publicado en Lancet, ¿no? Este es el título original, OCS-OTC, el que hemos mencionado anteriormente. La redacción en cuanto a título, el título resumido, el running title, cómo ayudar a los lectores. Las revistas imprimen un título resumido en el encabezamiento, running head o pie, running foot, de páginas alternadas. Si una revista se abre a la mitad de un artículo, el lector puede saber de qué artículo se trata, ¿no? Porque está el título ahí indexado pues, en varias partes de la revista. El título principal en general es más largo que el límite para títulos reducidos y debe proporcionarse un título abreviado. Algunos consejos: enfocarse en las palabras clave, usar abreviaturas generales y omitir detalles de casos de estudio. En cuanto a los autores, ¿no? ¿Quién debe ser incluido como autor, no? Este es un asunto, pues, siempre delicado, ¿no? ¿Quién va en el primer, eh, como autor principal? ¿Quién va en el segundo, tercero? ¿Quién va al último, etcétera, ¿no? En ciertos campos, por ejemplo, en la medicina, hay una guía sobre autores aceptados por comités internacionales de revistas de prestigio, ¿no? Un poco conocidas y en general ignoradas, quizás son poco restrictivas, pero principalmente un autor debe cumplir tres condiciones. Un autor es aquel que concibió y planteó el trabajo, condujo el artículo, ¿no? Es aquel que interpretó los resultados obtenidos, o ambos, ¿no? Puede ser que creó el trabajo y también interpretó los resultados. Además, un autor debe haber escrito el artículo o participar en las sucesivas versiones del proceso de revisión. Y es aquel que aprobó la versión final antes de enviarse a una revista. La participación en una etapa de trabajo, un técnico que contribuye con el análisis, un colega que colabora con el enfoque metodológico a aplicar. Generalmente no recibe pues un crédito como coautor, ¿no? Tiene que estar directamente relacionado con el artículo, desde su inicio hasta su final. Entonces, ¿qué sucede en el mundo real? Los investigadores se llevan a cabo las investigaciones se llevan a cabo por equipos de trabajo, ¿no? Hay equipos de trabajo conformados que generalmente ya se encargan de, de elaborar artículos científicos, ¿no? Cada integrante contribuye en lo suyo según su experiencia, ¿no? Por ejemplo, si quiero publicar algo de ginecología, pues tengo que tener en mi equipo de trabajo un ginecólogo para que nos ayude en el proceso de evaluación de este artículo. De repente también alguien más sabe de estadística y nos puede ayudar con los resultados, ya presentarlos en tablas, en programas estadísticos, etcétera, ¿no? Todos los miembros del equipo son usualmente reconocidos como autores. Sin embargo, surge el problema de los famosos autores de cola, es decir, los autores que se colocan al final, o que no contribuyeron al trabajo y que de repente eh, por amistad te los coloco, pero no debe ser así, pues, ¿no?
El orden de los autores, otro tema, ¿no? En general, el primer autor no es el líder del equipo, ¿no? Generalmente el autor senior o el autor que tiene más experiencia es el que va al final, ¿no? Es el que se coloca como final, el, el autor que es más experimentado, digamos. Los coautores deberían listarse en orden descendiente según la contribución del trabajo que han realizado en general. El líder del equipo es quien cuenta con más experiencia para definir el orden de los autores. Habitualmente tiene interés en conservar a los coautores para futuras publicaciones. Está motivado para hacer un ordenamiento justo. ¿Están los coautores siempre contentos con el orden? Usualmente no, ¿no? Usualmente siempre hay disputas, que yo primero, que porque segundo, que porque tercero, pero por eso esto debe lidiarse desde un comienzo, ¿no? Para saber en qué orden se van a llevar los autores y los coautores. ¿Cómo nombrar a los autores, no? Realmente hay un formato utilizado, ¿no? Un primer nombre y opcional la inicial de un segundo nombre más el apellido, ¿no? Es una opción. Ahora, lo más simple es un nombre y un apellido, nada más. Pero dos personas con el mismo nombre y apellido, la única manera de que se diferenciarían es por su afiliación. Consejos útiles: no usar dobles iniciales, ¿no? Por ejemplo, no usar J.B. Jones. No usar dobles apellidos, ¿no? Por ejemplo, J. John Smith. No usar dos nombres. Por ejemplo, John Beltran Jones. ¿Por qué? Porque generalmente las revistas, ya cuando se publican y uno quiere buscar el autor, la revista automáticamente ya por omisión jala el último apellido, ¿no? Por ejemplo, si en la del medio que dice J. John Smith, entonces en el artículo se lo ha publicado J. o Smith Jones, ¿no? O sea, el segundo apellido sale como primero. Entonces ahí hay ese error, ¿no? Por ejemplo, que se recomienda usar un solo apellido y un solo nombre, ¿no? O puedes utilizar los dos apellidos separados por un guión, ¿no? Para que se jale como una sola apellido y no como dos. Ahí se lo jalaría como John, guión, Smith y J. Todas estas opciones dificultan la búsqueda y asociación de la literatura por parte de mecanismos computarizados y pueden perjudicar al autor, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Houghton en 1975, en cuanto al abstract, el abstract puede ser definido como un resumen de la información en un documento, ¿no? El abstract básicamente es una mini versión del artículo, ¿no? Debe proveer un resumen breve de las principales sesiones del texto, siguiendo el modelo IMRD o IMRAD, ¿no? La presentación del trabajo puede realizarse en presente, el contenido del abstract debe presentarse en pasado, cuando refiere el trabajo ya una vez realizado, ¿no? Es decir, se realizó la búsqueda en 4 bases de datos, se encontró, ¿no? En el pasado, ¿no? Ya no puedes ponerlo como previamente, ¿no? Se realizará la búsqueda en 4 bases de datos de los artículos que sean seleccionados, se omitirán los que no tengan condiciones para la elaboración del artículo, ¿no? No, ya en el abstract debe ser en pasado. El abstract nunca puede dar información o sugerir resultados que no están presentados en el artículo, ¿no? Y generalmente no debe incluir abreviaciones o referencias a otros trabajos. Eso va en otras partes del artículo. Una buena idea es ir escribiendo un abstract de trabajo, es decir, un working abstract durante el trabajo de investigación. Estás haciendo un trabajo de investigación, vas sacando más o menos los resúmenes que pueden ir en tu abstract. Esto va a proporcionar un esqueleto para el artículo y permite decidir qué incorporar y qué no. Y puede hacer más liviano el proceso de escritura o de reescritura. El abstract de trabajo debe revisarse y completarse una vez que el artículo esté terminado, ¿no? Al menos 4 frases son requeridas, ¿no? El contexto, que incluye el propósito del estudio, opcional la descripción del problema, los métodos, los principales resultados y la conclusión o conclusiones que tenga el trabajo, ¿no? Eso debe ir en el abstract. La importancia del resumen o el abstract, desde el punto de vista del lector, es el primer contacto con el contenido del artículo, ¿no? Una vez que el lector se interesa por el título, va al abstract.
Eso es lo segundo que lee. Y esto puede determinar la relevancia y el interés del tema, ¿no? Si le interesa el tema, va a descargar el artículo y lo va a leer en su totalidad. Presenta el tema, la motivación, la contribución y los principales resultados. Es crucial para que el lector decida o no leer el documento completo, ¿no? Es crucial. Si el lector no le interesa el abstract, desde el título incluso puede decidir si no lo lee el artículo. Si le interesa el título, ve el abstract. Si el abstract le interesa, ve el resto del artículo. Si no le interesa, simplemente lo elimina, ¿no? No sigue con la revisión. Debe ser conciso y breve, pero completo, sin lugar para ambigüedades ni contenido superfluo. Hay abstract estructurados y abstract no estructurados. Los abstract estructurados son aquellos con sesiones identificadas para la comprensión rápida, ¿no? Son populares en los últimos 25 años y tienen un formato común. Es decir, los abstracts llevan, por ejemplo, antecedentes, propósito y objetivos, que son como subtítulos, métodos, resultados y conclusiones, o síntesis. Otro abstract puede decir introducción, objetivos, métodos, resultados y discusión. Otro abstract puede decir antecedentes, objetivos, casos de aplicación, diseño poblacional, métodos, resultados y conclusiones. Una frase por sección, ¿no? Un buen abstract debe ser completo, conciso y claro, ¿no? Debe incluir todos los componentes necesarios para una descripción breve, pero completa. Una versión condensada de la estructura IMRD o IMRAD con mayor énfasis en los resultados y la discusión y debe ser completo, pero breve, ¿no? Por las limitaciones editoriales, no mayor a 250 a 300 palabras. Por eso es importante, bueno, no pasarnos de este límite de palabras. Debe tener un mensaje claro. ¿Cuál es la historia? ¿Qué se hizo? ¿Qué resultados se obtuvieron? Si la investigación es sólida. El abstract no debe ser difícil de escribir. El formato estructurado guía al autor a presentar una versión completa de la historia y facilita la búsqueda de conceptos importantes por humanos y por motores de búsqueda. En general, un abstract ordinario puede transformarse directamente en uno estructurado. Utilizar la lógica, el sentido común, tener en cuenta la claridad, pensar en el lector, ¿no? El escritor acá no importa. Acá lo que importa es llegar al lector. Las principales ventajas de los abstracts estructurados es que es un acceso sencillo y rápido para el lector. Uno puede encontrar más rápido lo que quiere, ¿no? Cómo se manejan los métodos, cuáles fueron sus conclusiones, etc. Mayor consistencia y claridad para el lector y el escritor, mayor posibilidad de aparición en bases de datos y búsquedas y mayor posibilidad de ser referenciado, ¿no? Que nuestro artículo sea referencia bibliográfica de otro artículo científico, ¿no? Es lo que se busca.